buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio político en La Tribuna, un programa especial que hemos querido hacer esta semana para terminar la temporada del espacio político de esta casa de 12TV Mairena. Y bueno, pues tras el parón que tuvimos que hacer por la campaña electoral de las elecciones autonómicas, volvemos otra vez a hacer este programa, pero en esta ocasión lo hacemos de una forma especial porque hemos querido invitar a los tres partidos, a las tres fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, como son el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Vamos a presentar ya a los invitados que hoy nos acompañan esta noche de miércoles. Y bueno, pues aquí a mi izquierda tengo a José Manuel Morales, concejal de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Buenas noches, María. A mi derecha al presidente del Partido Popular y alcalde actual de Mairena del Alcor, Juanma López. Muy buenas. Hola, buenas noches. Y por último, pues a su derecha tenemos a Pedro Madroñal, al secretario general del Partido Socialista. Muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, vamos a intentar tratar muchos temas. Tenemos un amplio abanico de temas de actualidad política, social, económica, de muchos ámbitos diferentes en los que, bueno, queremos intentar tratarlos todos, pero vamos a ir empezando sobre todo pues en los temas más actuales y haremos un repaso a lo largo de todo este año que ahora pues termina esta temporada y queremos hacerlo de esta forma. Vamos a empezar a hablar en general de los plenos. Realmente al final los plenos, tanto ordinarios como extraordinarios, son los momentos en los que los tres partidos, las tres fuerzas políticas del Ayuntamiento se sientan a hablar, a decidir sobre los temas importantes que, bueno, pues que van a ocurrir en el pueblo en todos los ámbitos. Entonces me gustaría hacer un pequeño repaso antes de entrar en materia de los plenos en general. ¿Qué pleno ha sido el que más constructivo o el que mejor creéis que ha servido en cuanto a criterio personal de cada uno de los partidos y en que, bueno, digamos, contar un poco el porqué y el motivo de elegir ese pleno? Si te parece, José Manuel, podemos empezar por ti. Bueno, pues yo diría que los plenos más constructivos son los que se llegan a acuerdos globales, ¿no?, de las decisiones que llevan los grupos o que lleva el equipo de gobierno. Lamentablemente muchas veces pues no llegamos a muchos acuerdos, pero bueno, lo importante en los plenos es intentar de debatir, de rebatir también, en este caso desde la oposición, lo que a nosotros nos gustaría que fuera o cómo debería de ser. Y bueno, por ser el último, ¿no?, y yo creo que era muy importante, aunque no se llegó a un acuerdo, evidentemente, pues sería el de los presupuestos del 2022. Por aquí, Pedro, ¿cuál sería ese pleno que tú destacarías? Bueno, como bien dice José Manuel, por importancia, pues el pleno de presupuesto es el más importante del año, no solo aquí, sino en todos los ayuntamientos y en cada ejercicio anual. Y bueno, en este, por desgracia, no ha salido solo con el voto a favor del Partido Popular. Bueno, nosotros porque creíamos que tanto en las maneras en las que se ha presentado o la celeridad que se ha hecho después de 6 meses tarde y un presupuesto que tampoco creemos que fuera creíble en general, pues lo votamos en contra. Luego en los plenos en general tenemos una sensación, y es que muchas veces llegamos a acuerdos que no se llevan a cabo, ¿no? Entonces parece como que terminamos perdiendo el tiempo y nos enredamos en presentar propuestas o demandas que tiene la propia ciudadanía. La trabajamos mucho, tenemos mucho ejercicio de conciliación entre los grupos, llegamos a acuerdos y luego esos no se llevan a cabo, ¿no? Esto es una constante que viene en la última legislatura, también en la anterior. Tenemos un listado de acuerdos a los que hemos llegado y que el equipo de gobierno luego no los lleva a cabo, y esa es un poco la dinámica en la que nos encontramos también. Nos llama la atención que durante esta legislatura, con la cantidad de subvenciones que tiene nuestro ayuntamiento, yo creo que a lo largo de la historia es la legislatura con más recursos económicos de los que puede disponer el ayuntamiento, que haya relativamente poco movimiento dentro de los plenos a la hora de llevar propuestas de calado, ¿no? Juanma. Bueno, para mí, tengo que empezar diciendo que para mí un pleno nunca es una pérdida de tiempo, es donde se plasma al final la consecución de un trabajo previo que hay que realizar y que se realiza en diferentes órganos de participación
y que bueno, por desgracia muchas veces la oposición pues o no participa lo que desde mi punto de vista debiera. Me refiero sobre todo a las comisiones informativas, que es donde se prepara el pleno. El pleno es la consecución de un trabajo previo, o en los órganos de gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo, la agencia pública de urbanismo que tenemos en Marea del Alcor, y que tampoco hay una participación, digamos, dinámica por parte de los grupos de oposición, y ahí es donde verdaderamente se preparan los puntos que después se llevan a pleno. Lo que sucede muchas veces es que por la forma de hacer política, y eso ya es cada uno es libre de hacerlo de la forma que entienda que es mejor, pues se reservan distintas opiniones o se reservan distintos posicionamientos tanto en las comisiones informativas como en los órganos de gestión de la propia PAL, y después en el pleno pues cuando se hace ese posicionamiento político. Pero bueno, es verdad que hay algunas veces que las cuestiones que se traen o que se plasman pues son más realizables, otras son menos realizables, insisto, porque lo que se hace muchas veces es un posicionamiento político. Y entonces, por tal, el posicionamiento político, pues muchas veces son cuestiones que son difícilmente planteables ni realizables por la propia corporación en este caso, ¿no? Pero sí es cierto que, insisto, sobre todo en el Consejo Rector de la PAL, que es un órgano de gestión del urbanismo de nuestra localidad y que es uno de los órganos más importantes que pueda tener este ayuntamiento, hay puntos que después se llevan a pleno y puntos que después no van a pleno, pero consejos hay todos los meses. Por ejemplo, mañana mismo tenemos un consejo en el que vienen 5 puntos, que son modificaciones de las normas subsidiarias de nuestra localidad, y son puntos pues verdaderamente muy importantes, y ahí tampoco hay una participación activa en este caso por parte de los miembros de la oposición. Es cierto que después donde nos centramos y donde hacemos esos posicionamientos es en las mociones, y es donde tardamos el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el anterior pleno tenía 14 puntos y 10 o 12 pues los debatimos o los pasamos en media hora, y después las mociones pues cuando nos enreamos y empezamos, pues insisto, por ese posicionamiento político que cada cual es libre de tenerlo, ¿no? Pero que muchas veces hay veces que son cuestiones que inciden directamente en nuestro municipio y veces que no. Y después de importancia de pleno, obviamente el pleno más importante del año en un ayuntamiento debe de ser el pleno de presupuesto. Pero también es verdad que hay a veces plenos en los que se llevan puntos que por cualquier circunstancia tú personalmente los has defendido, los has preparado, los has trabajado con una parte de la ciudadanía o con un barrio en concreto, y cuando se aprueba en ese punto pues es una satisfacción personal importante, ¿no? Porque es verdaderamente cuando se plasma lo que tú has trabajado durante todo ese tiempo. Y bueno, insisto, para mí nunca es un pleno, es una pérdida de tiempo, para nada. Yo disfruto con lo que hago y por supuesto en los plenos pues también intento disfrutar, aunque unas veces lo pasen mejor y otras veces lo pasen menos bien, digamos así. Claro. ¿No? Juanma, continúa contigo porque, bueno, hay antes de pasar a otro punto y terminar de hablar de los plenos, la oposición en alguna que otra ocasión, sobre todo aquí en este espacio político, en la tribuna, se ha quejado del poco contenido que algunas veces hay en los plenos, ¿no? Que, bueno, digamos que a no ser que si ellos, tanto Izquierda Unida como el PSOE, llevan mociones o llevan propuestas a los plenos, digamos que queda como con poco contenido o con cosas sin sustancia. ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, hay puntos que no se le presta a lo mejor una debida atención y que son muy importantes. Una dación de cuentas, por ejemplo, un momento en el que se puede aprovechar para cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier aclaración que se necesite sobre esa dación de cuentas, pues es el momento de realizarlo. Y bueno, pues no se hace y se vacía de contenido. Insisto, el contenido se le puede dar por parte del equipo de gobierno, como se le puede dar también por parte de la oposición en este caso. Los proyectos que no van según se dictan. Bueno, es que hay proyectos que se tienen que aprobar por pleno y se aprueban por pleno, y hay proyectos que no necesitan aprobarse por pleno, ya sea por aprobarse por Junta de Gobierno local o por cualquier órgano. En este caso, muchos de ellos por la propia gerencia, y se aprueban en esos consejos que te he dicho anteriormente de la propia agencia de urbanismo. Y esos no tienen que ir a pleno, pero sin embargo los proyectos pasan y se debaten y se trabajan en esos órganos. Distinto es la participación que pueda tener cada uno en los mismos, pero insisto, eso ya es cada uno, ¿no? Cada cual es cada cual.
Antes de pasar a otro punto, que en este caso pues vamos a hablar de los presupuestos, nuestros presupuestos que fueron aprobados el pasado 14 de junio, si no me equivoco, en el pleno del Ayuntamiento. Bueno, hablando de ese poco contenido de los plenos, no sé si desde Izquierda Unida o desde el PSOE quieren añadir algo más a este punto en concreto. Bueno, simplemente lo que hemos en la primera intervención señalado, subrayado. Nos parece que con la cantidad de recursos que tenemos, los plenos están muy vacíos, que al final si los grupos de lava que están en la otra bancada no llevan propuestas, la mayoría de los puntos son daciones de cuenta, informes a los que obliga la legalidad vigente, más que propuestas del propio gobierno. Y esto es una opinión, pero bueno, creo que dentro de los informes de los órdenes del día de los plenos podemos comprobarlo, no tiene más historia. José Manuel. Pues yo diría con el tema de las daciones de cuenta, por ejemplo, que si la vemos, la repasamos y si vemos que hay algún punto o alguna dación que es interesante preguntarla, la preguntamos. Además también se nos dice cuando se habla de la dación de cuentas que si queremos algo, al final del pleno, en ruegos y preguntas, podemos acceder a preguntar lo que queramos. Si vemos que hay algo interesante en esas daciones, pues lo hacemos, y si no, pues si vemos que son pagos, temas técnicos, pues es igual que cuando hablamos de la PAL. Por ejemplo, ha hablado de mañana, que yo no le he podido todavía ni abrir porque es que no me ha dado tiempo material, y va un tema del polígono, creo que de retranqueo y dimensiones que eso es un tema muy técnico, ¿no? Es un tema técnico, que por cierto yo se lo he aprobado ya las 2 veces que se han llevado, así que habrá cosas que habrá que tratar de una manera y otras que incluso las ves de pasadas porque no le ves en el contenido nada que reprochar o que sacar. Bueno, si en algo habéis coincidido los 3 grupos representados por las 3 personas que están aquí, es bueno, en que el pleno de presupuestos es de los más importantes, por no decir el más importante que podemos tener a lo largo de todo el año. Y yo quiero tratar este tema de los presupuestos sobre todo no solo por los puntos claves, que ahora, Juanma, si te parece, vamos a intentar hacerlo resumidamente para que las personas que no lo sepan pues tengamos los puntos claves resumidos aquí, sino también, bueno, pues las diferentes objeciones que ha tenido la oposición y el motivo por el cual pues alguno de ellos, como el Partido Socialista, ha votado en contra. Si te parece, Juanma, vamos a hablar primero de esos puntos claves del presupuesto y ya después pues entramos a debatir. Bueno, para mí, personalmente, y así lo trasladó la delegada de Hacienda el día del Pleno, para mí hay 2 cuestiones que son fundamentales y son las más importantes. Una es la no subida de ningún tipo de tasas ni de impuestos en Mairena del Alcor. Creo que son ya 6-7 años los que llevamos sin ningún tipo de subida impositiva en nuestro municipio. Y la segunda, y no por ello menos importante, porque sería casi más importante, el garantizar todas las inversiones que llevamos reconocidas y que venimos arrastrando de unos años anteriores. No podemos obviar una cuestión que yo creo que es entendible por todos los que nos estén viendo. Venimos de un año 2020 donde este país se paralizó y que tuvimos que volver a arrancar. El 2021 fue un año muy complejo por la propia pandemia y porque tienes que tener en cuenta que para acometer un presupuesto tú siempre tienes que tirar del año anterior, y el 2020 fue un año totalmente paralizado. Por tanto, fueron años complicados a la hora de esa realización del presupuesto. Tal será que en el 2022 han sido 5 los años que se han podido coger para hacer esas medias, porque ha habido que modificar la ley, porque si no los ayuntamientos no íbamos a poder hacer unos presupuestos reales, porque los ingresos los íbamos a tener muy limitados. Y con eso, por ejemplo, en el avance de la liquidación del anterior presupuesto, nosotros aprobamos un presupuesto de 21 millones de euros, 22 millones de euros. Sin embargo, el avance de la liquidación del año anterior, el presupuesto de Mairena del Alcor fue de 32 millones de euros. Quiere decir que todo lo que esté presupuestado, aún así, hubo 10 millones de euros más que se incorporaron al presupuesto. Por tanto, ahí es donde está esa parte de la gestión que se dice que no llevamos los proyectos a pleno, pero es que los proyectos van en el día a día y van en el diario. Insisto, al pleno van una parte
de los proyectos. Al Pleno se lleva la planificación. Cuando se aprobó nuestra EDUSI, la tuvimos que pasar por Pleno. Cuando se hicieron todos aquellos planes que hicimos, todos esos planes estratégicos que realizamos allá por el año 2014-2015 y que decíamos que tanto nos iba a servir con posterioridad, pues ahora estamos recogiendo esos frutos, pero insisto, porque venimos materializando lo que ya habíamos trabajado en años anteriores. Aún así, hemos tenido el problema, vuelvo a decir, que lo ha tenido todo el mundo y que hemos visto, no hemos podido ir al ritmo que a nosotros nos hubiese gustado y los proyectos, por tanto, se han visto un poco ralentizados. Bueno, ya estamos iniciando esa fase de ejecución, aunque sea con retraso. Es cierto que tenemos una fecha límite de momento inamovible, aunque es cierto que le hemos solicitado al Ministerio que se revisen esas posibles fechas. Si hay que hablar con la Unión Europea, pues tendremos que hablar con ellos, sobre todo porque los que nos incorporamos en la tercera fase de esa EDUSI, que llegamos un año y medio tarde, pues tenemos los mismos plazos que los anteriores. Claro. Y no se deberían de ser esos mismos plazos. Y por ahí tenemos algunos problemas, que es lo que estamos intentando resolver de la mejor forma posible, pero insisto, tenemos de momento una fecha tope, que es diciembre de 2023. Los proyectos se están realizando, se están ejecutando, y bueno, y prueba de ella es que paseas por Mairena y ya vas viendo cómo se van ejecutando y desarrollando esos proyectos, ¿no? Puntos claves del presupuesto generalmente. Pedro, en cuanto a la oposición y al Partido Socialista, os quejabais de la tardanza, unos presupuestos del año 2022 que llegan en junio. Sí, bueno, esto porque de alguna manera desnaturaliza el instrumento que es el presupuesto. El presupuesto lo que nos sirve es para organizar la actividad del ayuntamiento, la gestión. Entonces, si nosotros pasamos un año en la que no hemos organizado este ejercicio, pues estamos desnaturalizando ese instrumento y los presupuestos van a empezar, yo creo que van a estar activos ya en julio, o sea, ya haber pasado más de 6 meses. Yo desde aquí me presto, tanto yo como mi grupo, a ir a hablar a la Unión Europea y donde haya que ir, porque las inversiones desde luego no las podemos perder, porque solo faltaría que a estas alturas no pudiéramos alcanzar todas las subvenciones que este ayuntamiento ha conseguido, en buena lid además, y nosotros estamos en este caso muy juntos al equipo de gobierno para que no se pierda ni un solo euro. Luego, las inversiones que no se realizan porque en el año 2020 efectivamente fue un año muy duro, eso lo tenemos todo el mundo en la conciencia, aunque a veces se nos olvida, pero es verdad que fue un año duro, con mucha parálisis, sobre todo en algunos meses concretos del año, en la primavera. Ya luego se reactivó la economía. Además, la Unión Europea decidió, tanto el Gobierno central, cómo reactivar a base de inyección monetaria, tanto de subvenciones y que están por llegar todavía muchas, a los municipios, a las comunidades autónomas. Es decir, estamos intentando poner eso en marcha, pero igualmente los presupuestos, las inversiones de 2018, 2019, antes de que empezara la crisis, tampoco se ejecutaban. En el presupuesto, para que lo entienda o lo entendamos todos, yo voy a intentar explicarlo, cuando uno no ejecuta el presupuesto, la ley no te permite gastar esos remanentes en el próximo ejercicio. Por eso todos los ayuntamientos han ido acumulando beneficios durante casi una década que lleva en vigencia la ley que le llaman la ley Montoro, ¿no? De estabilidad presupuestaria. Es decir, cuanto más se ha ido acumulando, menos hemos ido ejecutando los ayuntamientos. Y esta falta de ejecución de inversiones se viene arrastrando desde ya varias legislaturas. Por otro lado, yo creo que los presupuestos no solamente han venido en plazo muy tarde, 6 meses tarde, que me parece que es demasiado. Fíjate que en esta legislatura los presupuestos se han aprobado 2 en octubre, que se han puesto en vigencia en noviembre, prácticamente no han servido para ese año, y uno sí estuvo en forma, que fue el año pasado, y este que se ha aprobado ya ha pasado el año, ¿no? Se va a poner activo una vez que pase julio o en julio. Es decir, durante la legislatura hemos tenido muchos problemas en organizar ese presupuesto. Y no solamente en los plazos, el incumplimiento de los plazos, el incumplimiento de los plazos de la liquidación, que tampoco la sabemos a día de hoy, que ya tenía que haber estado hace meses, sino que además tenemos un problemón en la organización del ayuntamiento, porque la relación de puestos de trabajo no coincide
con la realidad del ayuntamiento. Entonces, si uno no tiene organizado qué departamento, qué funciones tiene cada persona en el ayuntamiento, creo que es del año 2000 el organigrama que sigue vigente. Es decir, que tenemos un problema arrastrando de 20 años hacia acá, que no está actualizado y que eso simplemente es organización. Ahí ni siquiera hace falta invertir. Se puede, al cambiar las funciones, se puede ahorrar dinero o se puede subir el capítulo 1 en este caso. Esta RPT, como digo, es un instrumento técnico para ordenar al personal y la racionalización. La RPT, o sea, la relación de puestos de trabajo, no refleja todos los puestos estructurales que vienen desempeñándose de carácter permanente. O sea, que no se corresponde con la realidad. Estamos, además, presupuestando un capítulo 1, un gasto en personal que no se corresponde con la realidad. Esto no son palabras mías, ni lo estoy diciendo yo, esto es una opinión de un habilitado, un informe técnico del habilitado nacional que dice exactamente, porque además dice que existe confusión en puestos y funciones y que la plantilla no recoge todas las plazas de personal funcionario, laboral. Y dice exactamente, todo lo indicado evidencia una gestión ineficaz de los instrumentos de ordenación, estructuración y planificación de personal, la cual se traslada al presupuesto y provoca que se incumpla con los principios de racionalidad, economía y eficiencia. Como digo, esto no es una opinión política, sino que es un informe técnico del habilitado nacional que nos da una idea de la situación del gobierno, de cómo se gobierna, en este caso la entidad local, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Luego están los plazos en los que se ha dado conocimiento a los restos de grupos del Ayuntamiento sobre la aprobación de estos presupuestos. En una sola semana se nos convocó para una comisión informativa que duró 20 minutos, la explicación en este caso de la delegada de Hacienda, que es la competente en este caso, y de ahí pasó a un pleno extraordinario el lunes día 20, creo que fue, de junio, y se aprobó pues, con los votos a favor del Partido Popular. Con esto indica un poco más pues la forma en la que el equipo de gobierno pues trata al resto de grupos del pleno, al resto de representantes públicos que estamos ahí porque nos han votado un montón de gente. De hecho, y Rocío lo dice mucho, contamos con más votos en nuestra bancada que en la bancada del Partido Popular. Es decir, representamos como grupos municipales a más maireneros que el equipo de gobierno y entendemos que desde luego esas no son las formas de tratar. Es verdad que hubo unas reuniones en diciembre de un presupuesto que se iba a aprobar en diciembre, pero que han pasado 6 meses y el que se ha presentado no tiene absolutamente nada que ver con aquel presupuesto. Entonces, es decir, ha habido tantas modificaciones que no se puede entender que una reunión en diciembre de un presupuesto que se iba a presentar, porque si no se hubiera presentado antes. Es decir, si aquel presupuesto era el definitivo, se hubiera presentado. Sin embargo, todas las modificaciones que han hecho por las que no se podía presentar aquel, hemos llegado a julio sin presupuestos municipales y creemos que desde luego, o al menos durante una cronología reciente, los equipos de gobierno han explicado, ha habido varias reuniones con los técnicos, no solamente reuniones políticas, sino con los técnicos, explicando cada una de las partidas, tanto de gastos como de ingresos, y había un trabajo conjunto más las propuestas que los grupos de la oposición llevan a este pleno. Incluso se habló durante algunos años de una participación activa de la ciudadanía, que aquello parece que también se ha olvidado. Es decir, que hay distintas circunstancias por las que la verdad resulta bastante difícil apoyar un presupuesto, porque si además tenemos en cuenta que el del 2021, que se aprobó en tiempo y forma, ha tenido un remanente importante, de un beneficio importante por no ejecutar parte de ese presupuesto y han tenido un año más el medio que ha pasado, es decir, en 6 meses difícilmente se van a ejecutar tantos millones. Ojalá que se haga, y eso lo veremos en diciembre cuando lleguemos en enero, si tenemos la oportunidad de tener la información, que esa es otra. José Manuel, antes de ir contigo, me gustaría que Juanma rebatiera estas cosas, porque te hemos visto
interiormente rebatir, ¿no?, todo lo que estaba Hombre, diciendo es Pedro o que- alguna de las partes, entonces pues es tu momento. Es que cuando lo que se dice no es cierto o es medio cierto, pues la verdad es que enerva un poco. Vamos a ver, miren, por matizar, ¿vale? Por matizar. Primero, los problemas con el capítulo 1 que tenemos en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que los tenemos y que siempre hemos sido conscientes de esos problemas, y que habla de falta de gestión o de... el interventor, claro, lo dice el interventor en un informe, pero el interventor... Que las certezas que haya si son me del deja, interventor. Si me deja hablar, Pedro, por Sí, favor. perdón. es que, Sí. claro, si Juan. no dejan hablar, pues... es un informe del interventor, claro que es un informe del interventor sobre una gestión del ayuntamiento, y habla del capítulo 1 del ayuntamiento. No habla solo de la gestión de este equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene razón, fíjese usted, señor Madroñal, en que no coincide la RPT con la plantilla. ¿Y usted sabe por qué no coincide la RPT con la plantilla? ¿Usted lo sabe? Porque se incorporaba personal laboral de aquella forma. ¿Y qué pasó? Que la burbuja estalló, no solo en Mairena del Alcor, ha estallado en toda España. Fíjese usted que han tenido que sacar un proceso extraordinario de estabilización a nivel español para que se le dé solución. Pero no diga usted que esto está pasando solamente en Mairena. E insisto, ha pasado en Mairena y esa no concordancia viene precisamente por ese inflado de la plantilla orgánica que se hizo en otras corporaciones, señor Madroñal. Claro que se hizo. Hasta 2011 se estuvo incrementando. Y si usted quiere, vemos las contrataciones de laborales habidas en esos años y las habidas a posteriori. Si usted quiere, lo hacemos. Fuera de programas, ¿eh? Fuera de programas. Ah, Estoy hablando fuera de programas, ¿eh? ah. Hombre, por supuesto que sí. Esas son esas demandas que nos han llegado ahora y que además se tienen que incorporar al proceso de estabilización. Oiga usted, si no cuando se creaban las plazas no se incorporaban a la RPT, ¿cómo lo va a hacer usted después? Si además no son puestos estructurales de este ayuntamiento. Era lo que a unos señores que en aquel momento gobernaban, pues quisieron contratar. ¿Hacía falta o no hacía? Pues sería, a lo mejor a entender de ellos si haría falta. Pero obviamente no era la estructura del ayuntamiento, señor Madroñal. Y eso hay que contarlo así. Pero insisto, esto ha pasado en Mairena, ha pasado en El Viso, ha pasado en Carmona, ha pasado en todos los ayuntamientos. Fíjate usted cómo será, vuelvo a insistir, que ha tenido que ser un proceso extraordinario de estabilización en toda España. A ver, 2 hermanas, ¿qué lista de estabilización ha sacado? Si quiere cogemos el informe de 2 hermanas y lo vemos, el del interventor. Pero si es que es así. Pero es que le digo otra cosa, otra reflexión que hago y que comparto, ¿eh? Fíjense ustedes, haga un pequeño ejercicio. Yo invito a cualquier persona que quiera que lo haga y que coja los municipios de la provincia de Sevilla y cuándo han aprobado los presupuestos de este año. Que lo hagan. ¿Cuándo aprobó el Ayuntamiento de Sevilla el presupuesto de este año? ¿Cuándo lo aprobó? En el mes de mayo. ¿Por qué? Porque tenemos que organizar, tenemos que ordenar, porque por fin nos han dado los medios para poder ordenarlo. Sobre todo el capítulo 1, que es lo que más problemas teníamos. ¿Las inversiones las tenemos garantizadas? Sí, pues vamos a lo otro que hay que modificar. Miren ustedes, nosotros llevamos 4 años poniendo en orden el presupuesto. Lo dije desde el primer momento que entramos. Los primeros 4 años de la primera legislatura nos vamos a dedicar a ordenar cuentas, porque es necesario para que este ayuntamiento funcione. La segunda legislatura nos vamos a dedicar a captar fondos. ¿Para qué? Para que se produzcan inversiones en Mairena. Y lo hicimos. Y en la tercera vamos a intentar ordenar y vamos a seguir a plantear un departamento ya definitivo para que pueda captar esos fondos, porque ya hemos visto que se puede hacer. Entonces, no vengamos ahora diciendo que es que el interventor dice en el informe de este año, mire usted, repase el del año 2011, 2012, 2013, 2009, 2008, repáselo los informes, le van a poner lo mismo, lo mismito, porque no teníamos herramientas. Hasta 2017 a 2018, que se produce en un anexo a los presupuestos generales del Estado, nos da la opción hasta 2021 para poder ordenar. Hubo que ampliarlo hasta 2019, perdón, eran 2 años hasta 2020, 3 años lo que nos daba. Hubo que ampliarlo por el tema del COVID y lo hicieron una ampliación. La última y definitiva ya la hizo el gobierno del señor Pedro Sánchez. Anteriormente fue el gobierno de Mariano Rajoy el que dijo, vamos a darle una herramienta a los ayuntamientos para que puedan ordenar lo que es un auténtico desbarajuste. Y a partir de ahí en ello estamos. Cuando se produzcan esos procesos de estabilización, pues ahora tendremos que incorporar
a la plantilla, a la RPT, pero lo tendremos que hacer donde ya están. Eso puede suponer un problema para este ayuntamiento, porque hay puestos que pueden estar y pueden no ser los necesarios en la estructura del ayuntamiento. Y sin embargo, ese capítulo 1 vamos a poder, sin seguir tocando, no vamos a poder tocarlo más. Vamos a poder tocarlo conforme va la ley, es decir, con las tasas de reposición y con las ofertas públicas de empleo que se puedan ir haciendo anualmente. Pero, oiga, decir que el Ayuntamiento de Mairena es el que tiene este problema, no es un problema a nivel nacional, oiga, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ordenarlo, claro que sí, a través de ese proceso de estabilización. Pedro, ¿me pedirías la palabra? Bueno, esto es un clásico, que es cada vez que hay un problema en el ayuntamiento nos vamos a 12, 15 años detrás. Yo no sé, esto tendría cierta justificación, cierta no, la tendría toda, si usted llevara gobernando 6 meses, pero usted lleva gobernando 12 años en este ayuntamiento, 12 años. Y en estos 12 años se han hecho cientos, no, se han hecho miles de contratos en las mismas condiciones que se hacían antes de 2011. Y si acaso cuando toquemos el tema de la estabilización y de los contratos y de las bolsas de empleo y de las denuncias de los trabajadores, entramos más en este asunto. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la organización del ayuntamiento. El habilitado nacional, cada vez que hace un informe, nos pinta la cara colorada, nos pinta el ayuntamiento. La excusa de cuando se hacía de una manera, yo no sé cómo se hacía de aquella manera. Yo cuando decidí entrar en este servicio público, llevaba usted gobernando 4 años. O sea que le digo para el resto del programa, porque como además creo que será una constante, y ya se lo explico, o lo intento explicar de la forma más clara posible, yo no tengo absolutamente nada que ver cómo se gestionaba el ayuntamiento antes de 2011. No tengo nada que ver. Y con esto no es que esté renegando de los gobiernos que hizo el Partido Socialista en aquel momento, más bien lo contrario. A mí ya me gustaría presumir de haber construido la Villa del Conocimiento y las Artes, o haber construido el Centro Cívico del Patriarca o de las Palmeritas, haber construido la piscina municipal, haber construido los parques de Mairena, haber construido los pabellones, la Casa Palacio, el Teatro Calixto Sánchez, la Biblioteca Juan Manuel Lara, todo, la red de carreteras, la doble carril hasta la autoridad de Málaga, la circunvalación por la que no pasa ni un camión por Mairena, la red de abastecimiento, el alumbrado, y montones de cosas por las que presumir de aquellos gobiernos, pero que no lo puedo hacer, porque es que yo no tenía absolutamente nada que ver. Ni puedo presumir de aquello, de las cosas buenas, ni de las no tan buenas. Cada vez que hay un problema en el ayuntamiento, que es casi todos los días, de hecho aquí vemos vamos a ver cómo este programa va a ir siempre en temas que hemos sacado nosotros, porque el conjunto de la oposición, por la cantidad de errores, y la mayoría no son nuestros, no son que nosotros hayamos hecho políticas, sino más bien que son informes oficiales de distintos organismos. Cada vez que hay un problema, pues retrocedéis 15 años y empezáis a echarles culpa y echar balones fuera, que ya me parece que es un tiempo suficientemente como de prueba, 12 años. Me parece que es suficiente como para tener las riendas del ayuntamiento. Entonces, esa constante recuerdo del pasado, que lo podemos ver en todas las tribunas, en todas las intervenciones públicas que hace este equipo de gobierno, siempre hace esa referencia. Está muy bien, me imagino que será una estrategia política y hace usted bien si cree que le va a dar rédito, pero ya después de 12 años yo creo que lo que hay que hacer es liderar un proyecto de futuro. Dejar el pasado y mirar el futuro, desde el presente mirar el futuro. Y yo creo que ahí están las propuestas que tenemos que hacer, y creo que esto es para todos, ¿no? Que los presupuestos vayan en tiempo y forma. Que los presupuestos vayan en tiempo y forma, que colaboremos todos los grupos municipales, porque todos, seguro, tenemos cosas que aportar. Porque, como usted comprenderá, yo le alabo muchas de las cosas y de las inversiones que este gobierno hace. Otras muchas no, otras muchas las cambiaría. Pero no estaría mal que ustedes pues se sentaran, intentaran que colaboraran el resto de grupos municipales, porque nosotros también hablamos con la gente, sabemos cuáles son las demandas, cuáles son las carencias, y creemos que podemos igualmente liderar un proyecto de futuro
para convertir a Mairena en lo que realmente puede ser por su potencial, que es un referente como municipio de Sevilla. Dicho esto, el informe del interventor, del habilitado nacional, analizando este presupuesto, pues en algunos aspectos, como el del capítulo 1 es demoledor, y luego está, como digo, ese ninguneo al resto de fuerzas de representantes de los maireneros y maireneros, que en ningún caso, no solamente con este presupuesto, sino en una dinámica que ya desde hace algunos años viene sucediendo, pues nos tenemos la posibilidad de colaborar, y si colaboramos siempre se le da la vuelta para decir, intentar que si buscan protagonismo, que si buscan, no sé, que hay una dinámica en la que se ha ido perdiendo esa colaboración, que yo creo que es muy positiva y que, por supuesto, para el próximo gobierno va a existir, independientemente de quién ocupe ese gobierno. Bueno, vamos a darle ahora paso a José Manuel, la palabra a José Manuel, para hablar también, bueno, de otro tema que se está tratando aquí, bueno, y es en cuestión de los presupuestos. Pues el señor Madroñal, Pedro, decía que, bueno, no se había contado con la oposición para hacer estos presupuestos, no solo para realizarlos, sino sobre todo para entenderlos o para conocerlos desde antes de llevarlos a pleno. José Manuel, ¿qué tiene usted que decir al respecto de eso? Ya se han dicho bastantes cosas, ¿no? Hombre, la verdad que los presupuestos, la forma de llevarlo con la oposición empezó un poco viciado, ¿no? Porque nos convocan el 26, yo siempre digo la fecha, hasta ahora, tengo buena memoria, a lo mejor dentro de un mes, quién sabe. Hasta el 26 de noviembre tenemos una primera toma de contacto con los presupuestos y se nos da un borrador, que ese borrador difiere mucho de lo que es el final, por lo menos en la cuantía, y por el capítulo 1, ya lo sabemos. Se nos dice que va a haber poco, se va a tocar muy poco, si acaso el capítulo 1 un poco, pero... Y quedamos emplazados a una siguiente reunión que es que queda para el 3 de diciembre. Bueno, pues el 2 de diciembre por WhatsApp tenemos una toma de contacto los portavoces y no llegamos a quedar para ese día, entre otras cosas porque hay dos eventos y también muchas veces se nos critica mucho a los grupos de la oposición que no asistimos a esos eventos y le solicitamos otra fecha y nos dicen que es esa fecha sí o sí, así que es el 3 de diciembre a las 11 o nada. Y nosotros, o por lo menos nosotros, nuestro grupo, decidimos y vamos a una exposición en la Villa del Conocimiento de las Artes, la sala de exposiciones de Magallanes, donde viene personal del ejército de la zona de Andalucía, vemos y hacemos un paseo por toda la exposición y que estamos allí bastante tiempo y después hay una comida, un almuerzo que da Prodi por el Día Internacional de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Asistimos, yo asisto, yo creo que asiste también una persona del PSOE. Y después en la toma de contacto de los presupuestos se nos echa en cara que hay que elegir dónde se debe estar, que ella ha estado toda la mañana allí. Yo ahí, la verdad, además después se nos castiga diciendo que no tenemos ni capacidad, ni... Yo creo que ahí la delegada de Hacienda estuvo para corregirla, ¿no? Para corregirla bastante. Eso no fue así, entre otras cosas porque, por ejemplo, en mi grupo, que soy solo, yo no me puedo partir por la mitad, yo no puedo ir a un sitio y a otro. Pero bueno, es lo de menos. ¿Por qué votamos los presupuestos en contra? Muy sencillo. Lo votamos en contra por el informe del interventor, el informe que está hablando, que se ha estado hablando ahora mismo, donde el interventor dice muchas cosas que habría que analizarlas y volver otra vez a leerlos y releerlos
para darte cuenta de que pone muchas trabas en el presupuesto y sobre todo por las formas y por el poco tiempo que hemos tenido, porque es que a nosotros se nos da el día 9 de junio, se nos da tenemos una reunión, se nos da esa documentación, el martes 14 tenemos pleno y el día 15 es cuando empezamos el día 15 es cuando tenemos la reunión. 14 tenemos pleno, el 15 tenemos reunión y el 21 tenemos pleno extraordinario. Y es que es imposible, es materialmente imposible, porque solamente leerse el documento del interventor ya tiene por donde echar mucho tiempo, y después los números son los que son. Por ejemplo, de los otros que no hemos hablado, la UAL, Aprodi, de Malcor, ya dimos nuestra opinión. Incluso en el de Aprodi, en el que se convocó por parte del Consejo Rector, yo voté a favor el de Aprodi, porque entre otras cosas me unen muchos vínculos con Aprodi, y además era el mismo, los tres eran los mismos, la UAL, de Malcor y Aprodi, era la misma cantidad. Lo único que variaba era el presupuesto del ayuntamiento en el capítulo de gasto, en el capítulo 1, y el de la PAL también, con el tema de la urbanización de los viveros, que se aumentaba en 200 y pico mil euros, por el tema de que ya hemos hablado y hemos aprobado, hemos dado nuestro voto a favor para que la compra de materiales, para que los constructores, las empresas, no les cueste el dinero, se les suba la cantidad que haya que subirle en ese presupuesto, y hemos votado a favor, con lo cual, fundamental y clave esos tres temas que te he dicho. Después, la tardanza en la aprobación de los presupuestos, eso es algo que corresponde al equipo de gobierno explicar por qué tanto tiempo se ha tardado en esos 6 meses que se ha tardado. El remanente de tesorería de 12 millones que se habla en el pleno, nos enteramos en el pleno, yo me entero allí. La liquidación no la sabemos, que eso es algo que no la sabemos. Y después en la participación de la oposición, nula, completamente nula, no puedo ser más claro, ¿no? Nula, no hemos tenido solamente que una reunión, nada más. Bueno, hablaba José Manuel de lo de los remanentes de tesorería, también se ha tratado a lo largo de vuestras intervenciones. Hablábamos de un remanente de tesorería aproximado de 12 millones de euros, sabemos el de 9 del pasado año, y estábamos ahí esperando todavía que fuera oficial el informe. ¿Qué tienes que decir en este caso, Juanma, acerca de estos remanentes de tesorería? ¿Eso hacen bien al ayuntamiento o, por el contrario, por lo que dice la oposición, pues no estaría del todo bien? El avance de la liquidación sí va en el propio proyecto de presupuesto, es decir, tengo que matizar un poco, antes de contestarte, tengo que matizar un poco las palabras, en este caso del señor Morales. Lo tengo que matizar por dos motivos fundamentales. El primero, yo entiendo que, puedo entender que al final, desde que se presenta el informe definitivo de intervención hasta la convocatoria del Pleno, hemos sido escrupulosamente legales, pero es cierto que es poco tiempo el que ha habido, pero el anexo de inversiones se conoce desde el mes de noviembre, y que yo sepa, lo mismo estoy tirando una piscina sin agua, pero que yo sepa, las propuestas por parte de la oposición desde entonces hasta ahora han sido cero. Es decir, no ha habido ni una sola propuesta. Es que nos ceñimos a lo que es la aprobación, el momento puntual de la aprobación. Pero, oiga, venimos trabajando un tiempo en ese presupuesto y en esas inversiones. Es que cuando se vota que no por una forma, oiga, por lo menos usted matícelo, porque lo que está votando que no es una inversión de 2,5 millones para viviendas de alquiler, bajo alquiler, en Mairena del Alcor. La primera vez en la historia que este ayuntamiento hace una promoción pública de vivienda. La primera vez en la historia de Mairena del Alcor. Y a eso se ha votado que no. Se ha votado que no, directamente. Entonces, oiga, yo creo que hay cuestiones mucho más serias, mucho más interesantes, y que podían haberse trabajado un poco, independientemente de que se haya hecho, que es cierto, porque le tengo que decir que el señor Morales es cierto,
porque entiendo y suponiendo el esfuerzo que a él le puede suponer, siendo una sola persona, aunque también cuenta con su asesora en este caso, ¿no? Pero siendo una sola persona, tener que ir a todos los órganos, a todas las cosas que se convoquen por parte del ayuntamiento, yo entiendo ese esfuerzo, y él es una persona que no suele faltar, que yo recuerdo no ha faltado a ni uno, a ningún consejo de la gerencia, no ha faltado ningún órgano de decisión donde se toman esas decisiones y donde efectivamente ha apoyado muchas de las medidas que hemos presentado como equipo de gobierno. Pero insisto, que después necesitan el repunte definitivo. Oiga, que tenemos en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, y vuelvo otra vez a lo anterior, un problema en el capítulo 1, claro que sí, somos conscientes, insisto, pero es que medio capítulo 1 va a quedar resuelto. Ya tal como se está orientando, va a quedar medio resuelto, pero es que cuando tengamos la fase de estabilización se pueda finalizar, lo vamos a rematar entero. Igual que reparamos el tema de las inversiones antes eran anuales, ya se contemplan inversiones plurianuales, en los famosos GAFA, los gastos de financiación afectada por parte del ayuntamiento, ya se vienen incorporando los proyectos desde el principio. Antes no se hacía, y cuando había que justificar una subvención o había que incorporar una partida presupuestaria, pues era un mundo lo que teníamos que hacer. Oiga, y esa parte de gestión, yo asumiré la responsabilidad que tenga que asumir, que insisto, pero hay una parte técnica que también tendrá su responsabilidad y que también lo dice el propio interventor en su informe. Lo que pasa es que nosotros, en vez de tirar por ahí, pues lo que intentamos es arreglarlo y solucionarlo. Y ya está, no hay más, ¿eh? Y por supuesto que me voy a referir una y todas las que sean necesarias, señor Madroñal. Cuando un error se comete en un momento determinado y ese error a los años provoca un problema en el ayuntamiento, un problema de gestión, que encima usted me está diciendo que es un problema que causamos nosotros, no, oiga, no, el error se produce cuando se produce, ¿eh? Y desde entonces cuando se viene acarreando, y desde entonces se viene acarreando. Y se produce cuando se produce, punto. Entonces, ¿lo voy a decir? Pues claro que sí, siempre que sea verdad, siempre que tenga datos que lo corroboren. Lo que no voy a hacer es mandar a un periódico o mandar a una nota de prensa o mandar un papel casa por casa diciendo cosas que no son verdades. Eso no lo voy a hacer. Se lo dije al señor Gavira el día de las elecciones, precisamente tuve la oportunidad de hablar con él y se lo comenté. Nosotros no hemos sacado ni sueldos, ni nóminas, pero oiga, si usted me está acusando a mí de algo que no es cierto, yo tendré que defenderme, ¿no? Pues no me defiendo. Y si encima esa gestión, que usted dice que no tiene absolutamente nada que ver con ella, aunque está muy orgulloso de la misma, si usted dice que en esa gestión no hubo nada porque fue impoluta, pues entonces usted no se preocupe, lo vemos y los documentos están, y para eso estamos aquí, para mostrarlo. No hay ningún tipo de problema, ninguno. Entonces, bueno, yo creo que yo no he acusado de nada al señor López. Creo que absolutamente de nada. Yo ni he hablado de los sueldos, ni he hablado absolutamente de nada de lo que está diciendo que lo acuso. Es que eso es una... Perdone, el matiz es muy sencillo, simplemente una pregunta, ¿sí o no? ¿Usted es el secretario local de Mairena del Alcor del PSOE? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, si el PSOE saca algo, oiga... Vamos a ver, una cosa es la comunicación. Usted intentar atribuir la parte por el todo es una trampa. Es una trampa... Otra vez, está acusando de tramposo. Pero usted cree que usted puede hablar con la ligereza que lo hace, señor Madroñal, por favor. Piénsese un poquito las cosas antes de plasmarlas. Que me está usted diciendo que no ha acusado y me está usted diciendo tramposo. Ahora le diré que me ha acusado de tramposo y usted dirá que no, cuando lo ha hecho. Ha empezado usted la intervención, la suya, diciéndome que estoy mintiendo. En la primera intervención que ha hablado, me ha llamado a mí mentiroso, yo no he dicho nada. Y además lo he dejado hablar, ¿no? Porque cada vez que estoy... Pero yo no le acuso falsamente, es decir... Nada, pero que le acuso falsamente ¿de qué? ¿De qué le acuso falsamente? Es que usted está intentando dibujar un perfil mío que no se corresponde con la realidad. Ha dicho en este programa, por ejemplo... Es que Pedro Madroñal me insulta constantemente. Señor. Que Pedro Madroñal le insulta constantemente. ¿Qué insulto? ¿En qué momento le he dicho yo un insulto? Si yo no le digo un insulto ni a usted ni a nadie. ¿Lo puedo hablar ahora? Lo acaba de decir, me ha dicho tramposo. Vamos a ver. Que algún argumento se esté utilizando como una trampa, no es llamarlo... Hombre, si tenemos la piel tan fina en la que cada palabra que se diga va a intentar... Yo no he dicho tramposo. Una cosa es llamar a alguien tramposo y otra cosa es que un argumento se esté utilizando como una trampa.
Me parece que son cosas bastante distintas. Y una cosa, pues, tú me estás llamando mentiroso a mí desde que ha empezado el debate. Claro. Y yo también le rogaría que por favor me dejara argumentar tal Por favor, vamos a como yo lo he hecho. Pedro, vuelve a tu intervención y continúa. Vamos a ver. El dibujo del perfil de mi persona que está intentando hacer Juanma López no se corresponde con la realidad. Intenta siempre, pues me ha dicho que lo insulto, que lo amenazo, dice que mi política es de amenaza. Mis políticas yo me puedo hacer responsable de mis palabras, del resto que uno se imagina en su cabeza. Eso cada uno te las tiene que guardar para él e intentar demostrar lo que es. No se puede hablar de la gente porque lo que pasa, y perdone que lo tutee, Juanma, cuando un alcalde en una televisión dice que alguien lo insulta, habrá gente que me conozca que realmente sepa que está dentro del juego de la política y que está usted intentando una estrategia. Pero habrá gente que pensará realmente que es que yo lo insulto. ¿Me entiende? Entonces, hay que intentar marcar una línea dentro de las estrategias políticas para no denostar las personas, porque al final esto es un insulto. Si yo estoy insultando, esto no tiene que ver con la política. Esto está diciéndolo a la persona. Estamos dibujando un carácter, una forma de estar en el mundo que no se corresponde con la realidad. O al menos yo así lo siento. Vamos, yo no creo que haya insultado nunca, jamás a nadie, y mucho menos al alcalde de mi pueblo. Porque además lo voy a defender donde lo tenga que defender. De hecho, en la segunda intervención que he hecho, he dicho que voy a defender con usted donde haya que ir, codo con codo, todas las inversiones de Mairena. Donde haya que ir, que no se pierda ni un euro. Me parece que esa no es la forma. Intentar que todo... Claro, todo tiene una justificación. Todo lo podemos retorcer de forma que haya un caso anterior que diga que exactamente esto es lo que está pasando. Pero en 12 años hemos hecho, vuelvo a repetir, un montón de contratos, montones, miles de contratos. Han hecho contratos muy pequeños, pero muchos, con los mismos errores que se estaban cometiendo antes de 2011, exactamente los mismos. O sea, si aquello en aquel momento era un problema, ustedes lo han convertido en un problemón en 12 años, sí, porque digo yo, que ustedes estarán para algo, ¿no? Que en 6 meses no se le puede pedir a nadie que organice un ayuntamiento de buena, ni en un año, pero en 12 años de gobierno, suficiente, me parece que es suficiente como para arreglar muchos de los asuntos que no se venían haciendo bien. Y si quieren, cadeno directamente con el tema de las denuncias de los trabajadores, porque tienen... Vamos a parar un segundito porque quiero darle la palabra a José Manuel antes de terminar este tema que me la ha pedido, y así hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos con otros temas. Pero ahora sí, José Manuel, es tu momento de hablar de lo que tenías pensado. Vale, pues voy a rebatir al señor alcalde, como yo le digo siempre en los plenos, o al señor López, como Alquera, o Juanma. Cuando viene aquí a la tribuna, él habla de panfleto. Dice, es que han sacado un panfleto. Leo. Panfleto es un escrito de carácter crítico o difamatorio. Y ahora yo me encuentro en la página de Avanza Mairena, recientemente, esto es de la semana esta. PSOE más Izquierda Unida votan en contra de construir 34 viviendas de VPO en La Sobonera, la reforma del núcleo residencial Castillo de Luna, programa de limpieza Mairena más limpia, centro de formación El Patriarca, el Museo de la Caza Palacio, caminos escolares seguros, la instalación de cámaras de seguridad, la puesta en marcha del nuevo punto limpio, la telegestión del riego municipal, la instalación del wifi gratuito en Mairena, la renovación de la cubierta de los pabellones, la mejora de los centros educativos y la reforma integral del recinto ferial. Y yo le digo que esto es falso. Que fuera en el presupuesto no quiere decir que nosotros no estemos a favor de todas estas medidas. Eso es falso. Esto sí que es un panfleto. Porque aquí sí que difama a Izquierda Unida y al PSOE. La página de Mairena Primero no sé de quién es. Esta es de ustedes. Y esto es difamar. Usted y yo sabemos que Mairena Primero es del PSOE, eso lo sabemos. Y Pedro Madroñal, pero esto de Avanza Mairena es de vuestro. Y nosotros no vamos en contra de construir las 34 viviendas. Entre otras cosas,
se lo comento. Llevo 31 años viviendo en una vivienda social de la Junta de Andalucía, ¿vale? En alquiler. Se hicieron en el año 83, o anterior, en el primer mandato, 50 viviendas de régimen, en el régimen de alquiler, con opción a compra, en la cual yo tuve mucho que ver en 2005 siendo presidente de la Asociación de Vecinos del Patriarca. Hay otra promoción que está en el residencial Los Leones, que también está funcionando. Nosotros estamos totalmente a favor de la construcción de las 34 viviendas, por supuestísimo. Además somos galantes de las viviendas en régimen de alquiler, porque ¿qué otra forma más loable que darle a la gente más joven, a los más jóvenes? Le hablo de mi hijo, que no se quiere ir de mi casa ni a palo, porque no tiene dónde irse. Sí, pero... Darle, bueno, termino. Nosotros no estamos en contra de estas medidas. Yo por lo menos, mi grupo, en contra de todas estas medidas que aquí se pone. El que haya escrito esto miente, y además lo digo así, con palabras textuales, miente, porque aquí en la de la construcción de las viviendas ya le hemos dado nuestro voto a favor. La reforma del núcleo residencial Castillo de Luna ha salido recientemente, se va a licitar pronto, me imagino, que saldrá a licitación, una mesa de contratación, el programa de limpieza de Mairena Más Limpia. ¿Cómo vamos a estar en contra de esto? El centro de formación del Patriarca, ¿cómo vamos a estar en contra de algo que venimos solicitando nuestro grupo y creo que todos los grupos, un centro de formación profesional en Mairena del Arcó para darle esa oportunidad a los jóvenes que se estrellan y no llegan a la universidad? Es decir, que yo por lo menos, la puesta en marcha del nuevo Punto Limpio, pero si estuvimos en la inauguración o cuando se estuvo allí la delegada del gobierno y estamos encantados con el Punto Limpio porque va a ser una referencia en un nuevo Punto Limpio que le hacía falta a Mairena y como ha dicho Pedro, totalmente de acuerdo y decimos que es de las pocas inversiones, o por lo menos que yo haya visto desde que estoy en el ayuntamiento, que la Junta de Andalucía hace para Mairena, de las pocas. ¿Cómo vamos a estar en contra de estas cosas? La renovación de la cubierta de los pabellones, pero si es que algunos se llueven. Así que con esto termino. Pero se lo he comentado antes, señor Morales. Le he dicho que por eso me extraña que no se apruebe un presupuesto por formas, sí, cuando en el fondo, cuando se ha estado en el fondo, se ha estado de acuerdo con la mayoría de las propuestas que se han hecho. Mire usted, si el presupuesto no se aprueba, esas inversiones no se pueden hacer. No se pueden hacer, ¿eh? Es así de sencillo. Que le ponga más explícito, menos explícito. Pero es que su grupo, al votar en contra del presupuesto, ha votado en contra de que se puedan realizar esas inversiones. Es así. Aunque usted haya apoyado, por eso le he dicho anteriormente que no entiendo cómo, por esa forma, que se ha venido trabajando en algunas de las inversiones durante mucho tiempo, se ha venido trabajando, y que usted sí ha trabajado esas inversiones dentro de los órganos de gobierno que tiene este ayuntamiento. Por eso yo no entendía que usted después votara en contra por las formas, cuando el fondo, que las inversiones, que es de la parte más importante de un presupuesto, pues en casi todas está de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo en todas las inversiones, pero usted tiene que ser consciente, he dicho que estamos en contra, pero tiene que ser consciente de que si el presupuesto no se aprueba, no se puede hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a retomar en unos minutos. Ahora sí, vamos a hacer, como les decíamos, una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida.